Pueden tomar asiento, hermanos, y vamos a venir al libro de Jueces. Jueces capítulo 4. Saludamos a las personas que nos visitan por la audiencia virtual. Y en esta mañana, para esas personas que nos visitan virtual o presencialmente por primera vez, queremos poner un pequeño resumen de lo que se ha estado trabajando o de lo que hemos estado estudiando en estas semanas. Estamos en la semana 3 ya o 4 del estudio del libro de Jueces. Y estamos estudiando este libro por una, creemos, dirección de Dios a principio de año, donde nos indicaba que estudiáramos y que predicáramos de este libro, de la misma manera que se hizo el año pasado, todo el año con el libro de Apocalipsis. Y hemos visto el valor que hay claramente en estudiar la palabra de Dios. Pero en este libro en particular, uno de los objetivos y una de las cosas que este libro transmite y nos enseña muy claramente es la intención clara de Dios de traer libertad a nosotros. Y usted podría pensar, ¿libertad de qué? Si yo soy libre, estoy en un país libre, esto es una república y yo hago prácticamente lo que yo quiero. Aquello de lo cual Dios nos viene a libertar a nosotros, en primera instancia, es de nosotros mismos. Y ese nosotros mismos tiene un componente que viene desde la caída del hombre, que es cuando Adán y Eva fallaron y se llama pecado. Y ese pecado nosotros lo podemos ver en la Biblia como desde inicios de Génesis, a través de la historia ha tenido un efecto infeccioso, como ha contaminado a la humanidad. No más después de la muerte, después del pecado de Adán y Eva, vemos cómo la generación siguiente de ellos ya comienza a cometer homicidio y comienza una depravación en la historia de la humanidad, que evoluciona a guerras, a una separación, a una división inclusive del lenguaje. Hubo un tiempo en el cual la humanidad todos hablábamos un mismo idioma. Y Dios viene y confunde las lenguas y cada vez hay más división. Y nos enseña la Escritura que la maldad va a aumentar. Y vemos cómo Dios establece en el Antiguo Testamento un sistema, le llamamos sacrificial, a través de Leví, en el cual cuando la humanidad fallaba había un sistema de sacrificios para que ellos pudiesen obtener el perdón. Pero vemos cómo este sistema no era perfecto, tenía sus falencias, aún sus sacerdotes tenían fallos. Y Dios promete desde aquel entonces que Él iba a traer un hombre que iba a ser el libertador, el cual llama figurativamente en el Antiguo Testamento el Cordero perfecto, el Cordero de Dios, que en estos días recordamos y hablamos de la Pascua. Ese Cordero Dios lo envía a la tierra y el objetivo para el cual Dios le envía es para que usted y yo tengamos libertad. Repita conmigo, libertad. ¿Pero libertad de qué? Libertad del pecado. Y eso es algo que nosotros podemos ver a lo largo y a lo ancho del libro de los Jueces. Claramente vamos a ver y hemos visto ya en estos primeros 2 ciclos, y hoy vamos a ver el tercero, cómo Dios utilizó hombres, y en el caso del mensaje de hoy, una mujer para traer esa libertad al pueblo. Pero aún en esos hombres y mujeres escogidos por Dios había fallos, había falencias, había imperfecciones. Y al llegar al final del libro de los Jueces, nos queda un sabor en el paladar de que faltaba algo, de que aunque esos hombres hicieron el trabajo y Dios trajo esa liberación, faltaba algo. Y ese algo apunta directamente a ese hombre del cual hablamos, Cristo Jesús. La esperanza de gloria le llama Pablo. ¿Y cuál es esa gloria? Que usted y yo desaparezcamos poco a poco, gradualmente, para que el Cristo, como dice el apóstol, sea formado en nosotros. ¿Sabe usted que el objetivo de Dios es que nosotros crezcamos a la estatura de Él? Espiritualmente hablando, nos desarrollemos. Es una dinámica que tiene que ir tomando lugar en el Hijo de Dios. Y el libro de los Jueces, de la misma manera que cualquier libro del Antiguo Testamento, nos ilustra a nosotros, es un lente que nos ayuda a ver cómo en el pasado el Espíritu de Dios trabajó, del cual podemos aprender para nuestros días y saber cómo tenemos que trabajar y cómo Dios trae esa liberación para nosotros como su pueblo. Hace 30 días vimos el primer ciclo y hace 15 días hace 8 días vimos el segundo. Y cuando hablamos de los ciclos, para los que nos visitan, es importante tener presente la estructura del libro de los Jueces. Jueces es un libro que comienza con 2 introducciones, tiene 2 conclusiones. Y esa dualidad de inclusión y conclusión lo que hace es explicarnos las cosas desde la perspectiva del hombre y desde la perspectiva de Dios. Pero en el medio de esa introducción, de esa doble introducción y de esa doble conclusión, hay un cuerpo. Y ese cuerpo se le llama la sección de los ciclos.
Y vemos claramente 7 ciclos. Cada ciclo es dirigido por un juez mayor. Hay jueces mayores y hay jueces menores. El primer juez lo vimos hace un mes, que fue Otoniel, del cual vemos que ese juez no se ve ninguna falta, no se ve ningún fallo en él. Y hace 8 días vimos al segundo juez, que es Saot, en el cual, y de manera progresiva de aquí en adelante lo vamos a notar, cada vez hay más aspectos negativos o rasgos que uno podría quedarse pensando cómo Dios trabajó con ese hombre o cómo Dios trabajó con esa persona para hacer esto. Y lo que nos enseña es cómo el pecado en el ser humano tiene una naturaleza progresiva. Porque lo que estaba pasando aquí, históricamente hablando, era lo siguiente. Dios sacó a Israel de Egipto. Y cuando Dios lo sacó por mano de Moisés, Él los llevó a la frontera de Canaán. Y a través de Josué los introdujo. Y con Josué ellos pudieron conquistar aproximadamente un 80% de esa tierra prometida que Dios les había dicho, que era Canaán. Sin embargo, cuando Josué muere, aquel líder que había llevado al pueblo a comenzar a conquistar naciones como Jericó, ciudades grandes como Azor, el pueblo no sigue este trabajo y comienzan a conformarse y no ir hasta donde Dios había dicho que tenían que ir. Es decir, no conquistar toda la tierra. Y lo que para los israelitas era simbólicamente la tierra de Canaán, para nosotros es lo que nosotros conquistamos hoy en día en Cristo Jesús. Por eso el autor de los Hebreos dice que todavía para nosotros hay un reposo en Cristo. Y ese reposo, él lo que está haciendo es comparándolo con el reposo que Israel iba a tener cuando entraran en la tierra prometida. Porque en Egipto eran esclavos, pero en Canaán deberían estar a sus anchas. Esa conquista de esa tierra prometida ejemplifica nuestra conquista en Cristo en las realidades espirituales. La conquista de nosotros mismos, de nuestra nueva humanidad, de vencer el mundo, que es uno de los enemigos del cristiano, y de vencer ese tercer enemigo, que es Satanás y las huestes espirituales de maldad. Son 3. El viejo hombre, el mundo y el enemigo. Amén. Entonces, podemos notar cómo en esos 7 ciclos, cada vez que Israel fallaba, es decir, cada vez que se apartaba, y lo vemos en el lenguaje de los jueces como algo así, e Israel se volvió a los Baales. Cada vez que eso acontecía, había un ciclo que tomaba lugar. Y lo vemos acá. En el punto rojo es el punto de inicio arriba, un rechazo. Cuando Israel rechazaba la dirección de Dios, es decir, lo que Él ya les había mandado, emparentando, acercándose a los cananeos, entonces inmediatamente había una reacción de parte de Dios y venía una consecuencia, una retribución. Y esa retribución siempre venía en las líneas de que eran entregados a otro pueblo que los conquistaba. O les establecían tributo, o los oprimían, los llevaban cautivos, etc. Cuando Israel estaba en este punto tan complicado, ellos llegaban a clamar, pero veíamos que no había un arrepentimiento, simplemente lloraban del dolor, de lo que estaba aconteciendo. Y entonces Dios levantaba, y de ahí toma nombre el libro de los jueces, un juez. Que no es un juez, decíamos, en el sentido de litigio, sino que era un libertador. Era una persona que sería una figura para ellos, un referente de Dios en la tierra, y esa persona les llevaría una libertad por medio de una batalla o por medio de alguna estrategia. Dios capacitaba a ese juez o esa jueza y ponía una manifestación del Espíritu, que lo podemos ver en el caso de Sansón con una fuerza sobrenatural, en el caso de Otoniel con una estrategia militar y con cada uno de ellos una manifestación específica. Sin embargo, ocurría algo, que era que cuando ese juez moría, Israel al tiempo después volvía a los Baales, es decir, a su antigua forma de vivir. Vuelve a ver al que está al lado y dígale, para atrás ni para coger impulso. Amén. Cuando Israel hacía eso, ¿qué pasaba? Dios traía a ese juez, les daba reposo y podemos ver en el gráfico que estábamos viendo antes cómo ese tiempo de reposo, que lo vemos en años de paz, siempre era mayor que los años de opresión por la consecuencia de lo que estaban aconteciendo. Eso nos deja ver la fidelidad, la misericordia de Dios, como Él siempre traía ese tiempo. Y a través de cada uno de esos ciclos vamos a ver que comenzó a acontecer algo. Y es que en el caso de Otoniel, en el cual cuando ellos fallaron, Dios les devolvió todo lo que tenían, conforme avanza el pecado
En Israel, Dios ciertamente interviene, pero ellos no vuelven al punto en el cual originalmente estaban. Y esto nos enseña a nosotros cómo el pecado es progresivo y es engañoso. Y nosotros tenemos que tratarlo como si fuera, decíamos hace 8 días, como cuando usted se encuentra una culebra o una rata en la casa. Usted sabe que eso podría provocarle un problema a posteriori y no lo deja ahí. De la misma manera nosotros tenemos que tratar con el pecado y a veces no sabemos cómo, y ahí es donde la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos asisten para poder hacerlo. ¿Quién dice amén? Entonces, hace un mes y hace 8 días, conforme cada ciclo avanza, sacamos un extracto de lo que Dios nos enseña y a través de lo que Dios hizo con cada uno de esos jueces. En el primer caso, con el juez llamado Otoniel, vimos cómo ese ciclo hay una forma de romperlo. Sabemos que cuando la persona, todos tenemos pecado, pero veíamos que hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Cuando la persona practica el pecado, la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es esclavo del mismo. Lo que para ellos era una opresión por un pueblo enemigo, por su pecado recurrente, para el Hijo de Dios es hoy una esclavitud también, pero a causa del pecado. Entonces, cuando el cristiano, cuando el creyente llega a esos puntos en los cuales no puede dejar de pecar, necesita la asistencia del Espíritu de Dios, de la misma manera que en el tiempo de los jueces. ¿Cómo lo hace Dios hoy? A través del Espíritu Santo, igual, depositándolo en nosotros, y Él nos ayuda. El punto del dilema aquí es que nosotros nos dejemos guiar. Amén. Porque Dios quiere de 10-10, sí. El Señor está dispuesto también, pero el ser humano no siempre. La carne es débil, dice la Escritura. Pero sí, en el corazón de Dios y del Hijo de Dios está el deseo de hacer lo correcto. De 10-10 Dios también te va a ayudar. Y aunque vengan tropiezos, porque van a venir, la palabra de Dios dice que es imposible que no vengan ellos. Aunque vengan, Dios va a intervenir y te va a salvar también. ¿Quién le da la gloria al Señor? Entonces, hace un mes vimos cómo se rompe ese ciclo, pero también necesitamos ver no solo cómo romperlo, sino cómo deshacer esa recurrencia en el mismo. Porque si bien Dios venía y rompía el ciclo del pecado a través del juez, cuando el juez moría, Israel volvía. Entonces, ¿cómo hacer? Veíamos, no solo para romper el ciclo, sino para deshacer esa iterancia con la cual viene. Y la respuesta es, como lo vemos aquí, teniendo una relación con Dios. Porque es en ese acercamiento donde Él nos da su perspectiva de las cosas y entonces es entonces donde nosotros podemos comenzar a llamar lo bueno bueno, lo malo malo, porque en otro tiempo no teníamos esa escala. Simplemente caminábamos, ¿verdad? Como dice la palabra, como gente que no discernía la derecha de la izquierda. Andábamos totalmente en lo natural. Y veíamos hace 8 días, después de ese primer ciclo, lo que nos enseñaba el juez Aot, cómo Dios intervino a través de este hombre, que nos dice la Escritura que él era zurdo, pero también en esa surdera, si cabe la palabra, podíamos notar que probablemente la mano derecha de ese hombre tenía algún tipo de falla. Y Dios utiliza un zurdo y con estas características para vencer a aquel rey Eglón. Y aprendíamos cómo, si bien nosotros rompemos el ciclo del pecado, necesitamos también una estrategia. Usted no puede hacer nada en esta vida grande sin tener un plan. Y decíamos esto, fallar en planear es fallar planear. Es planear fallar. Fallar en planear es planear fallar. En otras palabras, cuando usted no tiene una estrategia para hacer las cosas, como que no le va a ir muy bien. Lo mismo aplica con el pecado. Cada uno de nosotros nos conocemos y a veces no tan bien, pero en Dios aprendemos a conocernos. Y en ese conocernos aprendemos también a identificar cuáles son nuestras áreas débiles, cuáles son nuestras fortalezas y en dónde necesitamos o sí el apoyo de Dios para poder crecer y evolucionar. Bien, cuando usted y yo identificamos esas áreas, entonces es el momento donde tenemos que acercarnos al Señor para que Él nos muestre la verdad de las cosas. Un ejemplo muy sencillo. Si una persona tiene una debilidad en X pecado y no puede vencer, pues entonces su estrategia la va a encontrar a través de la Escritura. Y cuando usted sepa lo que la Biblia dice del pecado X o Y, entonces tenemos que comenzar a hacer un cambio para que se implemente lo que llamamos la voluntad de Dios en nuestra vida.
Y eso va a requerir oración, va a requerir observación, vamos a fallar porque no somos perfectos, pero conforme usted se esfuerza cada día más, va a empezar a ocurrir algo. Y es que a lo interno del ser humano hay dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Conforme usted se enfoca en hacer la voluntad de Dios, esa naturaleza humana que Pablo le llama la carne, comienza a debilitarse. Y su naturaleza espiritual se comienza a fortalecer. Y cuando usted de una manera continua se expone a esta disciplina del Espíritu Santo, al cabo de un tiempo usted se va a dar cuenta cómo Él lo fortalece. Y ya aquello que en otro momento a usted lo maniataba, no vuelve a tener lugar en usted. Y no quiere decir que sea inmune al pecado. Vas a estar fuerte, pero ya usted va a aprender a estar firme en sus alturas. Amén. No ocurre de la noche a la mañana. Por eso es importante que nosotros tengamos una claridad de lo que es el mundo espiritual y lo que es el cristianismo. No es una pastilla mágica, no es un talismán, es algo en lo cual yo colaboro con el Espíritu Santo y Él va trabajando en nosotros. Por eso usted se va a encontrar figuras, ilustraciones en la Biblia que comparan el crecimiento espiritual de nosotros con el desarrollo de un niño que comienza a crecer. Y usted no ve que un niño esté sólido de la noche a la mañana. Se desarrolla. Asimismo su intelecto y sus demás capacidades. En nosotros es exactamente igual. Comenzamos a crecer. Entonces, como hijos de Dios necesitamos una estrategia. ¿Y qué pasa cuando ya usted mapea su pecado con la verdad de Dios? Entonces, lo que en otro tiempo fue una debilidad, se cumple aquella promesa de Dios que dice que Él fortalece nuestras debilidades. Él se hace fuerte en nuestras debilidades. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Él comienza a transformar esos puntos flacos de nosotros y comienza a sacarles un brillo, pero no propio, es un brillo que da el Espíritu Santo. Y conforme eso ocurre, entonces nosotros comenzamos a crecer en el conocimiento de Dios, en la palabra de Él. Y esto va a requerir obviamente fe para caminar en lo que Dios quiere, pero también despojarnos. ¿Y qué es despojarse? Es quitarse esa vieja humanidad para recibir algo que es lo más grandioso que nosotros podemos recibir, que es el Espíritu de Dios y es esa identidad en Cristo. Que a veces cuesta conocer al Señor en nosotros, pero Él se va desarrollando y Él va creciendo en nuestra vida y nos va enseñando para qué somos nosotros, para qué fuimos creados y qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Quién le da la gloria a Dios? Amén. Entonces aquí, si usted puede ver, estamos en el punto 3. Hoy estamos por ingresar al tercer ciclo. Y hoy vamos a ver una historia muy interesante. Ahora sí podemos venir a Jueces capítulo 4, en la cual Dios levanta otro juez. Pero en este caso, para felicidad de las feministas, es una mujer. Porque Dios no es machista. Y la Biblia no es un libro machista. Y hoy lo vamos a ver de una manera muy clara y evidente. Jueces capítulo 4. Me dice amén cuando lo tiene, por favor. Bien, dice de la siguiente manera. Débora, jueza de Israel. Después de la muerte de Ahot, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a Jabín, un rey cananeo de Hazor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Haroset Goim. Sísara, quien tenía 900 carros de guerra hechos de hierro, oprimió a los israelitas sin piedad durante 20 años, hasta que el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda. Débora, la esposa de Lapidot, era una profeta que en este tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Un día Débora mandó a buscar a Barak, hijo de Abinoam, quien vivía en Sedes, en el territorio de Neftalí, y le dijo: El Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros de las tribus de Neftalí y de Zabulón, y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Jabín, vaya al río Sisón, junto con sus carros de guerra y sus guerreros. Allí te daré la victoria sobre él. Barak le dijo: Yo iré, pero solo si tú vienes conmigo. Muy bien, dijo ella, iré contigo,
pero tú no recibirás honra en esta misión, porque la victoria del Señor sobre Sísara quedará en manos de una mujer. Así que Débora fue con Barak a Cedes. En Cedes, Barak reunió a las tribus de Zabulón y de Neftalí, y 10,000 guerreros subieron con él. Débora también lo acompañó. Ahora bien, Heber, el ceneo, un descendiente de Hobab, cuñado de Moisés, se había separado de los demás miembros de su tribu y armó su carpa junto al roble de Sanaín, cerca de Cedes. Cuando le dijeron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor, mandó a llamar a sus 900 carros de guerra hechos de hierro y a todos sus guerreros, y marcharon desde Jaroset Goín hasta el río Sison. Entonces Débora le dijo a Barak: prepárate, hoy es el día que el Señor te dará la victoria sobre Sísara, porque el Señor marcha delante tuyo. Así que Barak descendió las laderas del monte Tabor al frente de sus 10,000 guerreros para entrar en batalla. Cuando Barak atacó, el Señor llenó de pánico a Sísara y a todos sus carros de guerra y a sus guerreros. Sísara saltó de su carro de guerra y escapó a pie. Entonces Barak persiguió a los carros y al ejército enemigo hasta Jaroset Goín y mató a todos los guerreros de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Mientras tanto, Sísara corrió hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, el ceneo, porque la familia de Heber tenía amistad con el rey Jabín de Hazor. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo: entra en mi carpa, señor. Venga, no tenga miedo. Así que él entró en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Dame un poco de agua, por favor, le dijo él. Tengo sed. Así que ella le dio leche de una bolsa de cuero y volvió a cubrirlo. Párate en la puerta de la carpa, le dijo ella. Si alguien viene y pregunta si hay alguien adentro, dile que no. Pero cuando Sísara se durmió por tanto agotamiento, Jael se le acercó en silencio con un martillo y una estaca en la mano. Entonces le clavó la estaca en la sien hasta que quedó clavada en el suelo, y así murió. Cuando Barak llegó en busca de Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo: ven, te mostraré al hombre que buscas. Entonces él entró en la carpa tras ella y allí encontró a Sísara muerto, tendido en el suelo con la estaca atravesada en la sien. Por lo tanto, ese día Israel vio a Dios derrotar a Jabín, el rey cananeo, y a partir de entonces Israel se hizo cada vez más fuerte contra el rey Jabín, hasta que finalmente lo destruyó. Seguimos en el capítulo 5. Ese día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, entonaron el siguiente cántico. Los líderes de Israel tomaron el mando, y el pueblo los guió con gusto. Alabado sea el Señor. Escuchen, ustedes reyes. Presten atención, ustedes gobernantes poderosos, pues cantaré al Señor. Tocaré música para el Señor, Dios de Israel. Señor, cuando tú saliste de Seir y marchaste por los campos de Edom, la tierra tembló, y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. Las montañas temblaron ante la presencia del Señor, Dios del monte Sinaí, ante la presencia del Señor, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, y en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los caminos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Cuando Israel escogió nuevos dioses, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo, no se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. Piensen en esto, ustedes que cabalgan en burros selectos, ustedes que se sientan sobre elaboradas mantas de caballo y ustedes que andan por el camino. Escuchen a los músicos de las aldeas que están reunidos junto a los abrevaderos. Relatan las justas victorias del Señor y los triunfos de sus aldeanos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas de la ciudad. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y entona un cántico. Levántate, Barak, llévate a tus cautivos, hijo de Abinoam. De Tabor descendieron los pocos para juntarse con los nobles. El pueblo del Señor marchó colina abajo contra poderosos guerreros. Descendieron de Efraín, tierra que antes pertenecía a los amalecitas.
Te siguieron a ti, Benjamín, con tus tropas. De Maquir los comandantes descendieron a paso de marcha. Desde Zabulón llegaron los que llevan el bastón de mando. Los príncipes de Isaacar estuvieron con Débora y Barak. Siguieron a Barak a toda prisa hasta el valle. Pero en la tribu de Rubén hubo una gran indecisión, porque se quedaron sentados en su casa entre los rediles, para oír a los pastores silbar a sus rebaños. Así es, en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Galaad permaneció al oriente del Jordán, y ¿por qué Dan se quedó en su casa? Aser se sentó sin moverse a la orilla del mar, y permaneció en sus puertos. Pero Zabulón arriesgó la vida, igual que Neftalí, en las alturas del campo de batalla. Los reyes de Canaán llegaron y pelearon en Tanac, cerca de los manantiales de Megiddo, pero no se llevaron tesoros de plata. Desde el cielo lucharon las estrellas en sus órbitas, pelearon contra Sísara. El río Sison arrasó con ellos, ese antiguo torrente llamado Sison. Marcha hacia adelante con valor, alma mía. Luego los cascos de los caballos martillaron el suelo. El galope resonante de los poderosos corceles de Sísara. Que sean malditos los habitantes de Meroz, dijo el ángel del Señor. Que sean completamente malditos, porque no vinieron para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros. La más bendita entre las mujeres es Jael, la esposa de Heber el ceneo. Bendita sea más que todas las mujeres que viven en carpas. Sísara le pidió agua y ella le dio leche. En un tazón digno de nobles le trajo yogur. Después tomó una estaca con la mano izquierda y con la derecha el martillo del trabajador. Golpeó a Sísara con el martillo y le aplastó la cabeza. Con un terrible golpe le atravesó las sienes. Él se desplomó, cayó, quedó inmóvil, tendido a sus pies, y allí donde cayó quedó muerto. Por la ventana se asomó la madre de Sísara. Desde la ventana esperaba su regreso mientras decía: ¿por qué tarda tanto en llegar su carro? ¿Por qué no oímos el sonido de las ruedas del carro? Sus sabias mujeres le responden y ella se repite estas palabras a sí misma. Seguramente están repartiendo el botín que capturaron, que tendrá 1 o 2 mujeres para cada hombre. Habrá túnicas llenas de todos los colores para Sísara y para mí coloridas túnicas con bordados. Seguro que en el botín hay túnicas de colores y bordadas de ambos lados. Señor, que todos tus enemigos mueran como Sísara, pero los que te aman, que se levanten como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Después hubo paz en la tierra durante 40 años. Amén. Una larga lectura. Amén. Pero necesaria para comprender a cabalidad lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Qué era lo que estaba pasando en el capítulo 4 y en el capítulo 5? Vemos que después de la victoria que Dios trae por medio de Ahot, hace 8 días que la comentábamos, Dios le da al pueblo de Israel 80 años de paz. Sin embargo, esos 80 años no fueron suficientes para que Israel aprendiera la lección, porque nos dice la palabra, no más en el capítulo 1, en el versículo 1, cuando lo estábamos leyendo, que Israel vuelve a los Baales. Y cuando Israel vuelve a apartarse de lo que el Señor le había mandado, dice que el Señor les entrega. Y en este caso les entrega en las manos de un rey que nos dice que él gobierna sobre un territorio en particular, y es el territorio de Azor. ¿Y qué particularidad tiene el territorio de Azor? De la misma manera que Jericó había sido un terreno conquistado y ellos lo perdieron por su pecado, Azor también fue una de las tierras que ellos ya habían ganado por mano de Josué. Y lo vemos, eso está en el capítulo 11 de Josué. Javín había conquistado el territorio de Azor. Entonces Dios entrega a Israel en mano de estos enemigos. Y Javín no era exactamente el que iba a la guerra. El que él enviaba era un hombre que pareciera ser un mercenario, es decir, no pertenecía al pueblo de Javín, sino que era un tipo contratado a guerra, que se llamaba Sísara. ¿Y cómo se infiere esto? Por la diferencia en el dialecto de los nombres. Es decir, no pertenecían a la misma lengua. No era ni hebreo, ni tampoco uno era compatible con el otro. Entonces, esto era una regularidad en esos tiempos. Habían grupos o había tropas que eran contratadas, había una subcontratación de ejércitos. Y entonces este hombre, Sísara, iba adelante a ejecutar lo que Javín le enviaba a decir. Y vemos cómo la guerra en aquel momento pues era cruel, como toda guerra, ¿verdad?
No es que la Biblia sea un libro cruel, la Biblia es un libro que tiene tanto historia como la palabra de Dios, poesía y demás. Aquí nos ilustra al final del poema de Débora lo que acontecía en estas guerras, cómo eran saqueadas, cómo las mujeres eran tomadas y eran llevadas a otras naciones, y era un escenario realmente triste. En este caso, Israel pues cae o es entregada por parte de Dios por su pecado en manos del rey Jabín. Y dice que este rey, para el tiempo en el cual ellos vivían, tenía ciertos avances tecnológicos. Porque aunque para nosotros hoy el escuchar que tenían carros de guerra es algo como arcaico, para ellos en aquel momento era como decir, nosotros hoy en día tanques de guerra o aviones. El hecho de que Jabín tuviese 900 carros de hierro para la guerra los ponía claramente en una ventaja militar sumamente elevada. Con respecto a Israel, que tras de que estaba oprimido, Dios levanta a una persona que tal vez es la que menos hubiésemos esperado para traer una victoria. Y esto tiene mucho que decir y lo vamos a ir viendo conforme se desarrolla este mensaje hoy. Pero vemos que entonces Israel cae y cae por 20 años. ¿Y cómo Dios trae la liberación? ¿Cuándo Dios trae la liberación a las vidas de las personas? Cuando dice en el versículo que Israel comienza a clamar al Señor. Y vemos aquí de manera recursiva lo que hemos comentado en otras semanas. No están arrepintiéndose y pidiéndole a Dios perdón por su pecado. Están llorando por la situación tan dura que están pasando. Y eso nos deja ver la gran diferencia que hay entre el arrepentimiento, que conlleva un cambio de vida, y el remordimiento, que es cuando usted dice, peco y rezo, empato y continúo siendo el mismo de ayer. Dios quiere un cambio en nosotros. Eso era lo que Israel no tenía. Israel simplemente lloraba y Dios en su misericordia, porque Él es un Dios de amor y bondad, Él enviaba a un libertador. Y ese libertador venía y Dios comenzaba a trabajar a través de ellos. Algo que podemos ver también en ese tiempo de opresión es que en el primer caso, en el caso de Otoniel, ellos estuvieron en opresión 8 años. En el caso de Ahot estuvieron 18 años. En el caso de hoy, que es el caso de Débora, ellos estuvieron 20 años. Es decir, vemos una progresión en cuanto al tiempo de opresión. De la misma manera que el pecado va progresando en nosotros, asimismo los tiempos de opresión en cada ciclo eran mayores. Pero Dios siempre traía un tiempo de reposo. Vemos cómo entonces Dios trae una victoria. Y la estrategia que Dios utiliza para traer la misma es por medio de una mujer. Dios levanta a esta mujer, que dice la Biblia que es una profetisa. ¿Qué quiere decir que era una profetisa? Que era una persona a la cual Dios le daba dirección particular. Dios le hablaba. Dios levanta a Débora como una jueza y convoca a un comandante de un ejército de Israel, que su nombre es Barak, y lo envía para hacer esto. Le dice de parte del Señor que convoque un grupo de militares y que él va a ir al frente de esta batalla. Pero vemos en la reacción de Barak algo para lo cual o de lo cual nosotros vamos a aprender muchísimo, que es que Barak de primera entrada duda. Y Barak le dice, bueno, la verdad es que, sí, yo voy, pero si usted va. Y no era usual, y ni ha sido, ni será, que las mujeres vayan al frente en una guerra. Hoy en día tal vez en un ejército podrían tener una posición estratégica, militar, de espionaje y cualquier otra actividad. Pero en aquel entonces, por las diferencias obvias de género que hay entre el hombre y la mujer, las mujeres no iban a la guerra. Débora, Dios la levanta simplemente para traer la estrategia y la dirección. Se suponía que fuese Barak. Y en Barak decirle a Débora que vaya él a la guerra era como diciéndole, bueno, si Dios está en el asunto, usted va. Y Débora le dice, sí, yo voy. Y entonces Dios le responde a través de Débora también y le dice, pero va a pasar algo. Dios es el que va a pelear. Y la honra de esta victoria no va a ser para usted, va a quedar en las manos de una mujer. Vea qué interesante. Cómo Dios busca a través de esto glorificar su nombre. Para que le quedara claro a todos que no era porque eran muy cargas ni porque era el ejército de Israel, era porque Dios quería liberarlos. Amén. Dios comienza a trabajar. Y entonces la estrategia básicamente es que Barak reúne sus tropas, Débora va con él y ocurre algo en el camino. Y es que dice la palabra que había un hombre que se llamaba Eber.
y este hombre era cuñado de Moisés. Y Heber, tanto como Jael, venían no de una tribu de Israel, sino de un clan, de un grupo que se llamaban los Kenitas. Y esos Kenitas fue un grupo que cuando Israel entró en Egipto, cuando Dios le dice a Abraham que vayan y lleguen a Egipto porque había una hambruna, en Egipto no solamente estaban los egipcios de Israel, habían otros pueblos que llegaron allí, porque Israel era pues la primera potencia en aquel entonces. De esos grupos que llegaron, había un grupo particular que eran los Kenitas, del cual viene Caleb también. Por eso Caleb, para la pregunta que una persona hacía hace unos días, ¿cómo que Caleb no era israelita? Caleb es un descendiente de los Kenitas. Que cuando Israel sale de Egipto, hay grupos, dice la Biblia, que se anexaron a Israel. Dentro de esos grupos estaban los Kenitas también. Tanto Caleb como Heber eran Kenitas. Entonces, todavía esto pone de relieve algo relacionado a lo que decíamos antes. No solamente Dios estaba trayendo una liberación por medio de una mujer, que no fue Débora. Débora dio la instrucción, lo hizo a través de Jael, sino que Jael y su familia no eran israelitas. Entonces es como Dios diciéndole a una persona, vea, yo le voy a liberar a usted, pero no le voy a liberar a través de su fuerza. Lo voy a liberar a través de una persona o de un medio que usted jamás se hubiera imaginado. Para que a usted le quede muy claro que yo le amo y que es por mi poder y es para mi gloria y para mi honra. Amén. No es porque usted es muy lindo, muy linda o muy carga. Es porque Dios nos ama. Que Él nos libera y nos levanta. Amén. Dios comienza a traer esta estrategia. Y dice que estos kenitas, ellos se habían apartado de la tribu en la cual inicialmente se habían anexado. Ellos se apartaron y casualmente habían establecido una relación política con el enemigo de Israel, con Jabín. Entonces, cuando Sísara sale a la guerra y Barak viene con el ejército de Israel, Dios respalda a Barak y él acaba con todos los hombres de guerra, pero se le escapa la cabeza, es decir, Sísara, el líder. Y Sísara sale huyendo, él brinca de uno de los carros de guerra, dice la Biblia, y huye a la casa de uno de sus amigos, que era Heber, y allí estaba Jael. Y entonces Jael le dice, venga, yo le voy a dar un poco de yogur con granola, ingrese. Que Dios nos libre de una Jael, amén. Y entonces Sísara ingresa a la tienda de Jael y Jael le dice, vea, acuéstese, yo lo voy a cobijar, duerma tranquilo y si alguien viene usted dígale que no está. Y dice que cuando Sísara se duerme, Jael toma una estaca con de las que sostenían las tiendas, un martillo y se le ocurre clavar un clavo, sí, ¿verdad? Un cuadro, pero en el piso y con la cabeza de Sísara, ¿verdad? Tras de eso. Y acaba ella. Y se cumple lo que Dios había dicho a través de Débora, que la victoria iba a venir a través de la mano de una mujer, pero no iba a ser Débora, iba a ser Jael. Barak jamás se imaginó que Dios lo iba a traer de esa manera. Y Dios le da una cierta honra a Barak, porque lo vemos en el libro de Hebreos, que él está contado entre los héroes de la fe. Él tenía miedo, pues claro, o sea, era una batalla totalmente desequilibrada, pero Dios le respalda. Y además, a través de eso, vemos una gran estrategia de lo que esto nos enseña aquí a nosotros, ¿verdad? De cómo nosotros tenemos que responder a lo que Dios nos pide. Pero este mensaje está compuesto de dos partes. El capítulo 4 nos da una narrativa de cómo fue la guerra, pero el capítulo 5 nos muestra un cántico bien extenso que Débora entona después de esta batalla, ¿verdad? Y en ese cántico, que no lo vamos a leer obviamente nuevamente, se ven cosas muy importantes. Lo primero que se puede notar es que Dios estuvo involucrado en la batalla en todo momento. Y ella lo deja ver a partir de decir que hasta los astros estuvieron involucrados en esa guerra. Pero también nos muestra algo muy valioso, y es que pone en evidencia cuáles fueron las tropas que fueron a la guerra, cuáles fueron las que no quisieron ir y cuáles fueron los que fueron más allá de lo que tenían que hacer. Y eso a nosotros nos deja una gran lección, que ya lo vamos a ver en desarrollo, que es lo que el Señor nos enseña a través de esto. ¿Cuál es el mensaje que tiene este capítulo o estos dos capítulos de la historia de Débora como jueza de Israel? Primero tenemos que verlo, como hemos estado hablando, en dos niveles. ¿A qué me refiero cuando decimos que hay que verlo en dos niveles? Todo mensaje en la palabra de Dios hay que verlo en su contexto inmediato
lo que está diciendo, pero también en su contexto amplio. ¿Qué quiere decir? En el contexto del libro como tal y en el contexto más amplio de todo el mensaje de la Biblia, para poder comprender exactamente qué era lo que Dios quería que nosotros entendiéramos de esa porción particular. Porque si no, podríamos llegar a elogiar o a discriminar cosas del texto por no comprender cuál era el marco general de lo que se decía. ¿Qué es lo que nos transmite Jueces? Jueces nos transmite una historia de liberación de parte de Dios en medio de una humanidad que cada vez se deprava más. A esta altura vemos cómo cada vez Israel caía en un ciclo de fatalidad peor, es decir, el pecado lo envolvía más, pero Dios siempre respondía a su pueblo. Él siempre traía liberación, Él siempre venía con la misericordia y la gracia que le caracteriza para ayudarles. Amén. Entonces aquí lo que podemos ver es eso bien marcado, que a pesar de que Barak dudó, que a pesar de que Jael era un poco sangrona, ¿verdad? Dios utilizó los medios que Él quiso y lo seguirá haciendo para establecer sus planes. Amén. Y en el caso puntual de los capítulos que acabamos de ver, comenzamos a ver algo muy interesante. Y le llamamos número 1 la glorificación de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, a pesar de todas las complicaciones que tenía Israel para ser libre, que no tenían carros de guerra, que tenían a Barak, que no era la persona más crédula para ir al frente, a pesar de todo, Dios utilizó 2 mujeres para traer libertad a un pueblo que estuvo cautivo por 20 años. Amén. ¿Qué nos enseña esto aquí? Que Dios puede traer libertad a nuestra vida en el momento que Él quiera, cuando quiera y como Él quiera. Amén. Y eso a nosotros es una experiencia o un conocimiento que tiene que darnos humildad. Porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga, pero que haga lo que yo quiero, como yo quiero y cuando yo quiero. Pero Él no trabaja así. Él trabaja a su manera y Él utiliza sus medios. Y Dios puede utilizar desde una mujer, un burro, una situación particular, una situación familiar, una situación de salud, una situación económica, una persona, lo que sea, para tratar con nosotros y llevarnos hacia lo que Él quiere. Porque si hay algo que vemos aquí, es que Él en ningún momento se cansó de su pueblo. Amén. Dios no se cansa de usted y de mí. Aunque a veces somos un poquillo complicados y a veces somos un poquito duros, Él no se cansa de nosotros. Y la mejor prueba de eso es que Él dio lo que más amaba, su Hijo, Jesús, para que usted y yo pudiésemos estar con Él un día cara a cara y que viésemos victoria en esto que se llama la tierra de los vivientes, en este paréntesis llamado vida. Amén. Él se glorifica por medio de mostrarnos cuando nosotros, cuando somos bien complicados, Él simplemente sonríe y nos extiende la mano. Él se glorifica cuando nosotros fallamos y fallamos y fallamos y no nos apartamos, sino que venimos y reconocemos y decimos, Dios, sin ti no puedo. Necesito de su ayuda, Señor, porque en mi humanidad no sale. Ya he probado de esta manera, he probado de esta otra y no lo logro, Dios. Cuando usted viene a Dios así, entonces Él pone su Espíritu Santo y Él le ayuda y nos ayuda para que podamos levantarnos de esos puntos flacos en los cuales a veces estamos. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios se glorifica también en que mientras Él quería traer la libertad para todo ese pueblo y Él los convoca y obviamente Él quería que los israelitas fuesen a la guerra, un montón de tribus dijeron, la verdad es que la serie de Netflix está buenísima. No, el lunes entreno, el martes también, el miércoles también, el jueves entreno, pero a esa hora. El sábado tengo un compromiso y el domingo estoy muy cansado. Vemos cómo hubo tribus que dice que cada uno se quedaron en sus cosas y Dios queriendo traer libertad para todos ellos como pueblo y como familia, porque eran una familia, unos decían, estoy muy ocupado. Y Dios a través de Débora pone en evidencia cuáles son las tribus. Y eso para nosotros es algo que tiene que jalarnos la oreja muy sutilmente y decir, ¿cómo quiere Dios que yo responda a sus asuntos? ¿Quiere Dios que yo mantenga una distancia? ¿O quiere Dios que yo diga, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿Cómo me involucro? Ocupan manos. ¿Qué hago? Todo está muy rico, todo está muy lindo. Chao. No. ¿Qué hay que hacer? Dios, por medio de su Espíritu Santo y a través de su palabra, envía ese mensaje a través de este poema para que le quedara a Israel y a la posteridad y a nosotros cuál es la manera en la cual Él quiere que nos involucramos. Dios se glorifica en ver, en dejar notar aquí que cuando la apostasía, ¿y qué es la apostasía? Cuando el pueblo de Dios se aparta de la verdad de Él, en que cuando la apostasía comienza a hacer su incursión en medio del pueblo de Dios, Él no se queda callado. Él señala el pecado, Él señala la falta, Él muestra lo que está mal y Él dice, por ahí no es, por ahí no es, por ahí no es. Yo quiero, Dios, yo quiero. Bueno, tome, lleve, aprenda y vuelva. Amén. Pero no deberíamos llevar esa estrategia porque cuando nos exponemos al pecado y volvemos y lo hacemos de forma recursiva, cada vez cuesta más volver al punto en el cual estuvimos en algún momento. Amén. Por eso es sumamente valioso aquella cualidad del ser humano en el cual responde de inmediato a lo que el Señor quiere decir, a lo cual el Señor quiere de nosotros. Vemos también una mujer llamada Débora, que Dios trae, como dice la palabra, Dios usa lo vil y menospreciado para levantar, para avergonzar al sabio. Ahora, no es que la mujer sea vil y menospreciada, pero en aquella cultura y en el terreno de la guerra, la mujer no era exactamente el mejor recurso. Y Dios utiliza no solo a Débora, sino que utiliza a Jael también, una mujer y ajena al pueblo de Dios, para que venga esta victoria. Y hay algo remarcable del caso de Jael, y es que Jael no tenía Facebook ni Twitter. Cuando Sísara llega a la casa de ella, Jael no le llegó una noticia: Israel venció a Hazor. Ella vio llegar a Sísara, pero ella no sabía si venía un ejército detrás de ella. Ella sabía que el Dios de Israel quería traer una libertad y se jugó la vida en matar en ese momento a Jabín. Lo apostó todo, porque si ella mataba a Jabín y aún sabiendo que tenían ciertas relaciones con Hazor, ella podía estar poniendo a toda su familia en un riesgo de muerte potencial. Y esta mujer, sin que Dios le hablara, porque no dice que Dios le dijo, vea, Jael, a las 12 le tengo un trabajito. Va a llegar Sísara, necesito que usted le prepare el tazón de yogur con ciruelas y arándanos, y entonces ya cuando él se sienta mal, usted ejecute. No le dice eso. Ella nada más sabía que era lo que Dios quería con su pueblo. Y aunque no estaban de la mejor manera porque estaban apartados, Dios utiliza en este momento a estos kenitas, a esta mujer, para que venga la victoria al pueblo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque tal vez la respuesta de Dios a nosotros muchas veces va a venir de la manera y a través de lo que nosotros menos nos imaginemos. ¿Sí? ¿O sí o sí? Nosotros a veces nos empecinamos, es que es de esta forma, Dios, vea, yo ya tengo el plano hecho, ve, ajústese a este plan, ¿le parece? Sí, ok, hágalo así, Dios. Y entonces no se dan las cosas y no responde Dios y nosotros comenzamos a dar vueltas en el mismo punto. Y no es sino hasta que bajamos la cabeza y decimos, yo creo que tal vez usted lo puede hacer mejor que yo. Juegue. Que entonces vemos que Dios se manifiesta. Y que Dios comienza a tratar con nosotros. Y que nos enseña como hijos que Él es Padre, pero también que Él es el Señor. Amén. Que todo fue hecho por Él, para su gloria. Amén. Ahora, ¿qué relación tiene esto con los ciclos anteriores y con el marco amplio del libro? Vemos que de la misma manera que Dios intervino para traer la liberación a su pueblo, Dios contó con gente imperfecta, ¿cierto? Asimismo con nosotros hoy, Dios cuenta con gente imperfecta para establecer sus planes. Dios pensó en lo que iba a hacer con Israel y cómo iba a traer la victoria, que iba a hacer a través de Débora, que iba a utilizar al incrédulo de Barak y que iba a utilizar a la extranjera y una mujer, Jael. Dios contó con gente imperfecta y Dios sigue contando con gente imperfecta para que le sirvamos. Y esto a nosotros nos dice mucho, porque Cristo vino
para transformar nuestras vidas, no simplemente para resolver nuestros conflictos y cumplirnos las grandes promesas. Amén. Muchas veces tenemos una expectativa errada del acercamiento a Dios. Yo vengo a Dios porque tengo este problema, entonces Dios, solucióneme este problema. O yo vengo a Dios porque Él sé que Él tiene poder para hacer, entonces yo quiero que Dios haga esto. Pero a veces perdemos de foco que en ese acercamiento, por ese problema que Dios va a solucionar o por esa bendición que Dios va a dar, en el medio hay una transformación y no es opcional. Amén. Dios quiere que usted y yo seamos transformados. Y es más que decir, ay, Dios es tan bueno, Dios es tan lindo, hey, Dios me ama tanto. Es más que eso. Dios quiere transformar su vida. Amén. Dios quiere que nosotros seamos hechos a la estatura del varón perfecto. Por eso el título del mensaje de hoy es ¿cuáles son los requisitos para la victoria de Cristo en nuestra vida? ¿Cuáles son esas condiciones que el Señor pide de nosotros? Y aquí ya entramos en la parte para nosotros. ¿Cuáles son esas condiciones y esos requisitos que Dios pide para que nosotros seamos transformados? Y cuando digo esto, quiero que lo veamos a la luz del libro de los jueces y de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que Él está haciendo a través de esto. ¿Qué quiere Dios a través del libro de los jueces con nosotros? Traer libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado. Libertad de nosotros mismos y llevarnos a Cristo. Entonces, cuando vemos el mensaje de Débora y lo que estamos viendo hoy, con estos personajes aprendemos esto. La libertad del pecado es más que un beneficio personal. Es un acto de obediencia y servicio a Dios. ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, Dios no quiere simplemente bendecirlo a usted o solucionarle un problema, o tal vez usted piense, yo quiero que Dios me quite el pecado. Dios lo puede hacer, pero ¿sabe usted qué es lo que Dios busca más allá de esa libertad del pecado? Que usted sea luz y sal para otros. Amén. Que con el consuelo que ha sido consolado, consueles a otros. Que no recibas simplemente la bendición y después vuelvas a ver y digas, bueno, Dios, si te vi no me acuerdo. Que si el Señor te transformó hoy y tú vas allá afuera y ves gente que está muriendo por el pecado y que se está yendo al infierno sin Cristo, no seamos tan indolentes, sino que les hablemos y les digamos, vea, usted sabe que hay una eternidad. Usted sabía que hay una persona que le puede ayudar y que le puede libertar. Usted sabe por qué yo estoy feliz y por qué yo puedo vencer sobre el pecado. No ha sido fácil, es porque hay alguien más poderoso que yo que vive en mí, se llama Cristo Jesús. Es porque Él vive en mí, es porque le conocí a un Cristo vivo y no es una teoría, no es un libro de fábulas, es un libro que tiene poder. Es una persona que ama con toda la fuerza y que le ama a usted más que su mamá. Y más que su papá, y más que su novio, más que su novia. Le ama con toda su fuerza. Es por esa razón que nosotros debemos hablarle al mundo. Y que Dios va a traer la libertad a nosotros. Sí, Dios la va a traer. Amén. Pero también tenemos que tener presente, hermanos, a través de esto. Y aquí hay un giro del mensaje y una aplicación más extensa. De que si bien Dios va a traer esa libertad por el pecado, usted tiene que tener hoy en el radar algo. Que es que si Dios le va a dar a usted la autoridad y la libertad del pecado, Dios también lo está viendo a usted como una vasija y como un instrumento para poder alcanzar muchas vidas. Sabe Dios solamente cuántas, para que puedan conocer al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y que así como lo ama usted y dio su vida por usted y por mí, Él también quiere trabajar. ¿Quién dice amén? Se puso funny el mensaje, ¿verdad? De un momento a otro. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde nos involucra a nosotros. Esto es como cuando usted va y dice, qué bonito todo. Pero aquí es, qué bonito todo. Y el Señor le dice, sí, qué bonito todo, pero yo lo quiero a usted dentro del cuadro también. Yo quiero que usted sea parte de ese cuadro, de esa victoria y de esa liberación. Y eso es lo que nos enseña a nosotros, Barak. ¿Cuál es el primer requisito que tenemos aquí entonces para la victoria del Señor? Aceptemos la soberanía de Él y que Él trabaja por medios impensados. Número 1. Número 2, ¿cuál es el requisito? Otro requisito que necesitamos para ver esa victoria. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, dispóngase.
Necesitamos ser vasijas dispuestas. Dios usa lo vil y menospreciado para avergonzar al mundo. ¿Y por qué decimos? Es algo que se está elaborando el pastor así en el aire, ser dispuesto. No, lo vemos a través de Barak. Cuando Dios le habla a Barak y cuando el Señor convoca esta batalla, no todo mundo fue a la guerra. Dios quería que Barak se llevara la honra de esa batalla por medio de la muerte de Sísara, y Dios le permite acabar con un montón de hombres, pero la honra se la entrega a Jael. Y a través de las demás tribus que no van, vemos como en el canto Dios deja muy bien, muy expuesto, e inclusive dice algo muy fuerte, dice: malditos sean los de Mesor. Y Mesor era el territorio donde estaban las tribus que no fueron. Qué tremendo eso, qué impresionante. ¿Qué nos deja ver? Que Dios en sus propósitos, Él quiere ver las 12 tribus, Él quiere ver la iglesia completa. Él no quiere simplemente que digan: ¿quiénes son los que van a servir? Los de alabanza. Bueno, y que los demás nos quedemos sentados. Y usted puede pensar: bueno, pero es que yo no tengo nada que ofrecerle a Dios. Yo no tengo nada para servirle a Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué tenía Jael? Lo que tenía a la mano. Y cada uno de nosotros estamos en las mismas calidades que ella. Dios nos ha dado, dice la palabra, a todos, por lo menos un talento. Y ese talento tenemos que ponerlo al servicio de Dios. Y servirle a Dios es más que venir a la iglesia o hacer algo aquí. Servirle a Dios es estar allá afuera y que usted sea esa luz para aquella persona que se acerca y le dice: ¿qué hago? ¿Me inyecto esto o me inyecto esto? ¿Me tomo esto? ¿Me voy con aquello o me voy con aquel? ¿Nos vamos de fiesta aquí o nos vamos de fiesta allá? Y que usted le diga: nos vamos de fiesta a la iglesia. ¿Ok? Porque hay algo que usted necesita oír. ¿Qué hago? Es ahí justamente donde Dios quiere, no que nosotros tengamos un abstencionismo de sus propósitos y no nos involucremos, sino que hablemos, digamos, porque es muy fácil quedarnos callados. Pero la Biblia dice que hay pecados de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Es cuando, sabiendo lo que tengo que hacer o pensando lo que tengo que hacer y sabiendo que la Biblia dice que hay que hacerlo, no lo ejecuto. Me quedo simplemente en los laureles, me quedo como estas tribus de Dan que no pensaron en ir, se quedaron simplemente marcando un espacio y no querían. ¿Qué requiere Dios de nosotros entonces para tener esta victoria de Cristo en nuestras vidas? Requiere disposición. Requiere que nosotros nos involucremos para ir en pos de lo que Dios quiere hacer. Que cuando Dios le motive a usted a hacer algo, lo haga. Que si el Señor le motiva a hablarle a alguien de Cristo, que si el Señor le motiva a dar una ofrenda, que si el Señor le motiva a escribir un libro, que si Dios le motiva a dar una enseñanza, usted se disponga y diga: bueno, Dios, hoy no tengo los medios, pero yo sé que si yo me dispongo para hacer lo que tú quieres, entonces Dios nos va a enseñar. Él va a trabajar con nosotros, nos va a guiar y va a llevarnos hacia lo que el Señor tiene para nuestras vidas. ¿Quién dice amén? ¿Sabe qué ocurre en medio de esto también? Otro requisito es ser valiente. Porque aunque Barak fue a la guerra, no era fácil saber que venían con 900 tanques. Él tenía que creer que Dios iba a ir al frente. Y esto es algo, sabe, que en la sociedad en la cual nosotros estamos, y tras de eso una sociedad digital y orientada al conocimiento científico, queremos tener la claridad de absolutamente todo. ¿Qué va a pasar hoy, mañana y pasado mañana? Y la fe no es así. Barak le dice a Débora: yo voy si usted va conmigo. Y ya Dios le había asegurado la batalla. Estaba de más esas palabras. ¿De qué le iba a ayudar Débora ahí si ya Dios le había dicho que él iba a ir al frente? Por eso el Señor le dice a través de Débora: ¿acaso no he dicho yo que voy a ir? Y muchas veces el cristiano cae en esa posición cuando, sabiendo lo que Dios ya le ha dado, comenzamos a trastabillar y a decir: uy, sí, Dios estará conmigo. Uy, ¿cómo seré? Uy, ¿se habrá visto bien? ¿Se habrá visto mal? ¿Cómo sonó? ¿Sonó bonito? ¿Sonó feo? ¿Cómo quedó? ¿Quedó bonito? ¿Quedó mal? Y no está mal que usted busque un asesoramiento o que busque una opinión de los demás por un feedback. El punto es cuando detrás de eso hay un temor que nos inhibe y nos impide el hacer lo que Dios quiere. Amén.
Dios requiere que nosotros seamos valientes y esto nos enseña algo. Su fortaleza y la mía y nuestra afirmación como personas provienen solamente de Dios. ¿Quién dice amén? Y sabe, cuando en el corazón de una persona está el agradar a Dios, eso comienza a perder fuerza, es decir, lo que los demás opinan. Amén. Cuando el corazón de nosotros está en obedecer a Dios, deja de importar la opinión de terceros. Y pasamos de cómo me ven los demás a cómo me ve Dios. Uy, cómo quedé en el espejo. Uy, se vio bien. ¿Cómo me habrán visto? ¿Cómo habrá quedado esto? Ya eso no importa tanto. El punto ahora es, ¿cómo quedó Dios? ¿Se vio bien? ¿Cómo será la mejor forma de hacerlo, Señor? ¿Cómo hago esto de una manera que glorifique su nombre y que contribuya al crecimiento de la iglesia? Uy, quedó la foto para el Face bonita. ¿Cómo me verá el mundo? ¿Cómo me verá la sociedad? Eso comienza a quedar muy de lado. Cuando el corazón del hombre y la mujer en Dios, lo único que quiere es agradarlo a Él. Eso comienza a quedar de lado. Pero sabe, usted y yo somos humanos y todos hemos estado en ese punto, en el cual en otro tiempo nos importó lo que decía mi opinión y lo que pensaban los demás. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, nos lleva a que eso sea llevado al madero. Y sabe, detrás de este mensaje, ¿qué hay para nosotros como iglesia de parte del Señor? Un profundo llamado al ministerio. Y un llamado a depender del Espíritu Santo para lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. A creer en Dios, a que si Dios, como le dijo a Barak, no he dicho yo que voy a ir al frente, entonces no nos pongamos a pensar, uy, Señor, no voy a poder, y si me da pánico escénico, y si canto lindo, y si canto feo, y si cuando le predico a esta persona no me salen las palabras, eso comienza a perder importancia cuando el corazón quiere agradar a Dios y requiere valentía. Pero sabe, el que pone eso en nosotros, esa afirmación y esa fortaleza, es el Espíritu de Dios. No es algo que uno genere. Y déjeme contarle un testimonio de eso. Yo, para la gloria del Señor, hace años le sirvo. Y si usted me ve hoy predicar, no crea que yo predicaba antes. A mí me daba pavor hablar en público. Y recuerdo que en una ocasión, esto fue hace unos 10 años tal vez, yo sabía que tenía que predicar, pero tenía ese pavor, ¿verdad? Y me pasó mucho en la universidad, que cuando tenía que hablar en público me friqueaba. Y decía lo que tenía que decir, pero un conejo sin mama, ¿verdad? Las rodillas, me daba pavor para hablar en público. Y podía preparar el mensaje excelente o presentar el tema que fuera. Yo estaba listo para presentarlo, pero en el momento que me paraba ahí, yo me friqueaba, como dicen los jovencillos, ¿verdad? Los chiquillos. No, yo soy joven, ¿verdad? Como dice la gente, me friqueaba. Y ese mismo temor, cuando el Señor comenzó a llamarme al ministerio, halló cabida también. Y entonces cuando me tocaba predicar, qué difícil, porque yo sabía que iba a tener que pararme al frente y decir cosas. Y muchas veces yo preparaba lo que tenía que decir, pero decía tal vez un 40% de todo lo que tenía que decir, porque los nervios me comían ahí. Me paraba en fe al frente y decía lo que había que decir, y Dios hacía lo que Él sabía que tenía que hacer. Pero yo estaba con un gran temor y eso me carcomía. Y recuerdo que muchas veces estaba esa duda en mi corazón, ¿lo hago, no lo hago? Nunca dije no a todas las puertas que Dios me abrió. Siempre fui, pero siempre estaba ese temor. Y recuerdo que un día tuve un sueño y Dios me habló en el sueño. Y recuerdo que estaba en la casa donde mis papás, en la casa anterior de donde ellos viven hoy en día, y estaba del lado afuera de la casa. Estaba en la casa, pero al lado adentro, no afuera, ¿verdad? Estaba el portón y yo estaba aquí estaba la acera. Y recuerdo que estaba hablando con un amigo, que ese amigo es una persona que es brillante, es una persona muy inteligente, pero es una persona muy medrosa. Es una persona que siempre lo han carcomido las inseguridades, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que mientras yo hablaba con él, yo veía que del cielo venía un águila, como cuando las águilas van a cazar un pez. Usted ha visto que vienen así de picada, ¿verdad? Pero era un águila gigante y venía así de picada hacia donde yo estaba. Y yo la veía que venía a una velocidad impresionante. Y yo sabía que si esa águila llegaba con esa velocidad a donde yo estaba, me iba a despedazar. Y yo estaba así quedito y yo la veía que venía y yo hablaba con mi amigo y me distraía.
Y entonces vino la respuesta a mi corazón y yo supe que yo estaba entreteniendo ese temor, o que ese temor me estaba entreteniendo a mí. Y que yo tenía que tomar una decisión de si iba a dar un paso para dejar de caminar en eso y que entonces se hiciera lo que Dios tenía. El águila representa en la palabra de Dios la dirección de Dios, la respuesta de Dios. La Biblia dice que en alas de águila Él nos lleva. Y entonces cuando ya el águila venía y yo sabía que yo estaba como a 3 metros, yo tomé la decisión y di un paso atrás. Y entonces el águila se replegó, voló, se paró en la verja y habló. Y me dijo, ¿acaso puede hacer el hombre algo si antes no le he dado del cielo? Y entonces yo entendí que Dios estaba diciendo que si Él había llamado al ministerio, Él iba a respaldar por amor a Jesucristo. ¿Verdad? Eso se lo añado yo. Pero que tenía que confiar en Él y tenía que dejar de entretener ese temor, porque eso me estaba restando en lo que Dios quería que hiciera. Y no crea usted que ese temor se aminoró al otro día, pero la fe en mí comenzó a ensancharse y yo comencé a creerle a Dios. Y muchas veces me paraba igual, me temblaban las rodillas, pero ya no era 10 en la escala Richter, era como 5. ¿Verdad? Comenzó ese temorcillo a quitarse, y no crea que a veces como que no viene, pero ¿sabe usted cuál es la diferencia cuando el valor de Dios está en uno? Que eso no lo domina. No quiere decir que no se va a manifestar, sino que usted no va a dejar que eso lo amaine. Usted se va a parar firme y va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como dijo Débora, ¿acaso no va el Señor al frente? Si el Señor va al frente, entonces le vamos a creer a lo que Él ha dicho y vamos a caminar para hacer lo que Él tiene. Amén. La palabra de Dios dice, si alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él es amplio en darla. Pero aquí también viene ese requisito, pero pídala con fe, no como el que duda, porque el que duda es como la onda del mar y es el hombre inconstante, de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Si usted le pide a Dios, tenga fe y déjele los resultados a Dios. No condicione la respuesta de Él. Crea con todo su corazón y deje que Dios guíe, que Dios abra el camino, que Él lo oriente hacia lo que Él tiene y entonces usted verá la respuesta. Amén. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a orar en esta mañana. Y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Y quiero leerle de nuevo 2 versículos de este texto tan espectacular que acabamos de ver. Uno está en el versículo 7 y en otro en el 14. Que dice así, el Señor, Dios de Israel, te ordena, reúne en el monte Tabor a 10,000 guerreros. Y yo haré que Sísara, el comandante del ejército de Sabín, yo haré, dijo el Señor, vaya al río con sus carros de guerra y sus guerreros, y allí te daré la victoria sobre él. Levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante tuyo? Y Barak descendió, y 10,000 hombres en pos de él. Cierra sus ojos, vamos a orar a nuestro amado Dios Todopoderoso en este día. Yo quiero decirle algo, para servirle a Dios y para ver la victoria de Él en nosotros, hay que renunciar al egocentrismo, a la apatía a las cosas de Dios y a las inseguridades también. El cristianismo no es un deporte para espectadores. Él requiere participación de nosotros. De pronto usted tal vez podría pensar, pero es que yo no tengo ningún talento, yo no tengo ningún don. Es porque no los ha dejado crecer tal vez. Tal vez no has permitido que el Señor venga y abone con su espíritu, con su palabra, tu vida. Yo quiero invitarte a que en esta hora, si a través de este mensaje el Espíritu de Dios ha hablado a tu corazón y te ha dicho algo así como es tiempo, es el momento, o si el Señor ha mostrado
esas áreas, de pronto inseguridades, de pronto egocentrismo, que estoy yo, primero yo, segundo yo y tercero yo. Pues comencemos por lo primero. Vamos a decirle al Señor que perdone esas faltas y entreguemos hoy delante de su presencia esas falencias, esas áreas de nuestra vida que a veces nos cuestan. Y le digas: Señor, hoy yo renuncio a las inseguridades. Hoy yo renuncio, Señor, al egocentrismo, Dios, a la apatía, al mantenerme al margen de tus cosas, Dios, porque estoy muy cómodo en mi humanidad. Hoy yo renuncio, Señor, a esas cosas del mundo que me han acaparado la agenda y que, si bien es cierto, hay muchas que son buenas y no son pecado, tú me estás llamando a cambiar las prioridades y a darle un espacio, Señor, a lo único que verdaderamente tiene un impacto a futuro, que es buscar tu presencia, Señor. No para decir que tú eres Dios solamente, sino para inquirir qué es lo que tú tienes para mí. ¿Y cómo puedo yo contribuir, Señor, en la expansión de tus proyectos, de tu reino en esta tierra? Padre, hoy en el nombre de Jesús venimos presentando, Señor, esta iglesia, este pueblo, Dios, que tú amas, y aún a la gente, Señor, que nos visitan este día. Presentamos delante tuyo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, que tú has dado vida y que si están con vida es porque tú tienes propósitos, Dios, y no has acabado tu obra en ellos. Hoy presentamos a cada persona delante tuyo, Señor, y queremos pedirte que el poder de tu Espíritu Santo sea derramado en cada vida en este lugar, de tal manera, Dios, que transforme, que mude la naturaleza de nuestro corazón, de uno, Señor, de piedra a otro que es de carne. Señor, que nos libres de nuestros propios engaños, pues tu palabra dice, Señor, que engañoso es el corazón del hombre más que ninguna otra cosa. Y hoy queremos, Señor, pedir que si ese corazón nuestro nos ha engañado, creyendo que estamos bien y que no necesitamos más de Dios, que así estamos bien, tú vengas, Señor, con esa luz tuya, mostrándonos de que ayer ya pasó, que te necesitamos hoy. Que si ayer nos llevaste a un punto, hoy quieres llevarnos a otro más alto y pasado mañana a otro superior. Que tú nos estás llamando, Señor, y no estás pidiendo en este momento calidades a nadie. Lo único que tú estás pidiendo es un corazón como el de Jael, un corazón dispuesto, un corazón anuente, un corazón que va a tomar lo que está a su alcance, a su mano, y va a ponerlo, Señor, a tu servicio. Que tú lo único que estás buscando hoy es alguien que dé el paso al frente y diga, Señor, por ti, por mi familia. Alguien que diga, como dijo Josué, yo y mi casa estamos para servirte, Señor. Alguien que diga, Señor, de la misma manera que dijo Débora, ¿acaso no va el Señor al frente? Nosotros podremos, los comeremos como pan. Y así mismo, Señor, venga esa valentía tuya sobre tu iglesia para vencer sobre el pecado, a través de tu fuerza, a través de tu espíritu, que tú, Señor, estás derramando en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor. Y presentamos, Señor, a cada familia que ha venido hoy. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, que no vuelve vacía, y por lo que tú estás haciendo, Señor, con nosotros y a través, Señor, de cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo.